Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gran gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Ignacio Oliden, que nació en Buenos Aires, es editor, traductor y crítico literario. Dirige ayúdame con la pronunciación, La Picholeta Barca. Violeta Barca, Inglaterra, y es miembro del comité editorial de la revista y sello Buenos Aires Poetry. También ejerce la crítica literaria en el suplemento de cultura del diario Perfil. Editó y tradujo la antología Poetas del Renacimiento de Harlem 2023, junto a Juan Arabia. En poesía publicó Mester de Juglaría en 2024. Algunos de sus poemas fueron traducidos al inglés, griego e italiano. Y bueno, con esto damos inicio a esta tertulia, que agradezco mucho la comprensión de la vez pasada que tuvimos que posponerla por cuestiones de salud mías, y tuviste esa amable deferencia, entonces te agradezco infinitamente y bueno, No, para nada. ahora sí, te escuchamos, Ignacio. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Y para nada, mejor. No iba a poder conversar si estabas enferma. Así que menos mal que la pasamos. Eh, Me habías dicho que te gustaría que lea un poema para empezar, ¿no? Bueno, voy a leer uno de mis libros de poesía que salió el año pasado con Buenos Aires Poetry, Mester de Juglaría. Este poema se llama Cuando pienso en cómo gasto las horas. Cuando pienso en cómo gasto las horas en una casa que no es mía, en una mesa que no es mía, cuando pienso en que la mano que debería alimentarme solo trae noticias del silencio, la noche de verano es una mosca en el agua. 3 de la mañana, soltando los dados, los dados, los dados, los dados una y otra vez en el aire caliente, sin que nadie me pregunte nada, con la aguja en la palabra y con las médulas amargas y las flores secas, y la boca seca y las sienes pensando en otros días. Sí, trabajo poco y recibo poco, y me entristezco fácilmente, pero estas horas tiendo a voltearme hacia Provenza, Nueva York, Ciudad de México, San Telmo. Eso es más que suficiente. Y mientras no envidio a nadie ni tengo esperanza de ser mucho más feliz que esto, soy inmortal en la tierra hasta desmayar en mi silla y despertar en la mañana por el perro olfateándome los pies. Muy, muy, muy buen inicio. Y me gustaría que precisamente a partir de este poema que ya nos has compartido, nos hables de lo que significa para ti la poesía, la literatura y cuál es tu visión en torno a la función y responsabilidad que tiene un escritor y un poeta. ¿Tiene alguna cuestión allí más, no tanto obligatoria, sino de atender a ciertos principios y valores, o está alejado de ello y solo es meramente algo estético? Uf, eh, primero para mí la poesía, para mí, para Ignacio, es todo. Todo el día estoy trabajando con poesía, de una forma o la otra, edito, traduzco, hago crítica, eh, incluso cuando leo críticamente. Eh, la menor parte del tiempo me la paso escribiendo, el resto me la paso eh, pensando en poesía o corrigiéndola. Así que todo, y mi propósito en mi vida gira alrededor de eso, incluso laboralmente. Así que para mí es todo. Después, ¿qué es la poesía? No sé. Cuando la veo, no sé cómo definirla. Me doy cuenta cuando la veo, eh, y es evidente. Cualquier tipo de arte, creo. Es un estado el que lleva a un objeto creado. Es como agarrar un palo caliente, no sé. Eh, Creo que eh, tiene que ser el uso de palabras atravesado por la música, eh, más allá de su significado, eh, el uso de las palabras, más allá de su significado eh, primario, lo que sería la logopedia según Pound. Eh,
yo creo que esas son cosas que tiene que tener, pero es más descriptivo. No sé no sé cómo definirla, pero se siente. Y después, si ¿cuál es la función del poeta? Uf, no sé si tiene que tener alguna... Creo que la única responsabilidad que tiene que tener sí o sí es no mentir, o sea, ser fiel a lo que está sintiendo y escribirlo, ya que le vale un grupo de gente que no lo conoce. No ser un chamullero, como decimos en castellano, en Argentina. Pero después me gustan poetas tan diversos que no sé cuál es. En ese sentido creo que tiene que ser fiel a sí mismo y cumplir con el rol que tiene la poesía. Me gustan mucho poetas combativos, muy políticos, como Paco Urondo en Argentina. Me gustan otros cuya vida estaba totalmente marginada o blindada. Su vida literaria, como Pessoa, me gusta. Me gustan otros que también se los considera muy encerrados en su torre de marfil. No sé, pienso en Borges o en cualquiera de los románticos, pero después uno ve los románticos y ve que Byron al mismo tiempo está totalmente comprometido. No sé, creo que todos son necesarios, pero en principal eso, no ser fiel a lo que a lo que uno siente y escribirlo, y no pensar mucho en el lector y mucho menos en un mercado editorial y todo eso. Creo que eso es lo principal, no mentirnos a nosotros que los leemos. Ser auténticos, genuinos con lo que uno es y desde allí partir para dejar florecer todo ese sentimiento que bien decías, es un sentir que pasa después a la palabra. Ahora, esta pregunta es todavía más difícil porque tiene que ver con mirarse a uno mismo y descubrir desde todas las aristas y con la autocrítica quién es uno. En ese aspecto, ¿cómo te definirías como poeta y qué consideras que distingue tu estilo? ¿Qué te han dicho los lectores que les fascina de tu manera de no solo escribir, sino a la hora de recitar, hacer sentir al otro? Eh, no sé cómo describirme porque es difícil. Puedo escribir cuál es mi intención, que es tratar de agarrar la forma de hablar de todos los días, de mi comunidad, de cómo le hablo a mis amigos, cómo le hablo a mi familia, cómo escucho que se hablan en la calle, y tratar de cargarlo lo más que pueda con sentido y con energía, darle potencia. Tratando de, como si fuera así, como si fuera meter el idioma o el dialecto de donde vivo en una camisa de fuerza. Eso es lo que yo trato de hacer. No significa que sea coloquial u oral, aunque sí trato de dar la sensación de que es una forma de hablar totalmente natural. Son los que mis modelos son esos. Yo pienso en William Carlos Williams y tiene esa música de la conversación, pero él no hablaba así en la vida real. Es la ilusión que genera. Eso es lo que trato de replicar. Bueno, él con Patterson, Nueva Jersey, creo que tenía más o menos la misma intención. ¿Y qué me dijeron? Algunos me dijeron que soy muy oscuro, o sea, paradójicamente puede decir todo esto, me dijeron muchas veces que algunos no me entienden. Y a mí me sorprende siempre porque a veces los poemas que menos me gustan o que menos me enorgullecen son los que más le gustan a gente que, que su criterio me interesa muchísimo. Digo, mira vos. Pero ¿qué me dicen? Y sí, se dan cuenta de eso, que trato de replicar cómo
que da la sensación de que no los corrijo en algunos casos. Con versos más largos, como si la unidad de sentido fuera el verso, o la frase sin corte. Algunos sí, se dan cuenta encontrando referencias, como les interesa cómo pueden hacer un trabajo de arqueología de referencias y al mismo tiempo dicho con palabras comunes. Eso es lo que más me parece que le llama la atención de la poesía, por lo menos. Después en la crítica hago lo mismo, me parece, trato de hacer lo mismo, decir con las palabras comunes qué es lo que está pasando en un poeta que escribió tal vez hace 400 años, cosas así, y explicarlas. Me parece que es esa la cosa. Cuando describes, ¿tú consideras que en ese proceso creativo a veces se suele escribir más desde la melancolía, desde esas reflexiones existenciales, desde el dolor? ¿Desde dónde se escribe y cómo lo vives tú? Sí, yo creo que se escribe de las emociones fuertes. Eh, pero según a mí me pasa, cuando esas emociones fuertes son de felicidad o de alegría, no me dan ganas de escribir, me dan ganas de vivir, de salir afuera, a caminar, eh, a ver el sol, no sé, encontrarme con alguien. Por lo general en esos momentos más eh, de los que decís, de la nostalgia, cuando uno está solo, que se da cuenta que el tiempo pasa, que hay personas que vio que no va a haber más, que le empiezan a agarrar las dudas sobre el futuro, ahí es donde uno me parece que conversa más con sí mismo y, y en esas conversaciones se forman frases, imágenes, aparecen palabras que después uno pasa. Eso es lo que me pasa a mí. No es que soy una persona muy triste, pero da la casualidad que escribo cuando estoy triste. No cuando estoy triste, pero cuando... O que no se ve cuando estoy más feliz. En ese momento, en vez de estar escribiendo o leyendo, estoy, como te digo, estoy disfrutando de la vida. Sí. Así que yo creo que pasa eso. Después, uno de mis poetas favoritos es Efraín Huerta, que es una persona totalmente alegre. Pasa de estar alegre a estar furioso por cuestiones políticas, pero es una persona cariñosa, una voz, un yo lírico cariñoso. Yo a él no lo conocí. Eh, Tiene unos poemas de amor celebratorios, de un instante que ojalá que no pase. Pero yo creo que pasa eso, con las emociones fuertes y es la poesía que me gusta a mí, pues después hay otra poesía que es más plástica, más concentrada en las formas de las palabras, en cómo funcionan los morfemas, cómo funcionan los idiomas, que esa sale de otro lugar más racional. La que a mí me gusta a mí, que a mí me gusta mucho la intensidad, no solo en la poesía, sino en todo el arte, a mí me gustan las cosas que generan, me gusta tener los sentimientos bien cerca bien cara a cara, me gusta la intensidad, me gustan las cosas condensadas y que sean como una bola de energía. Me parece que pasan así, surgen a partir de esas emociones que son, por lo menos en mi experiencia, menos felices que felices. Así que tampoco me gusta no me gusta tampoco la poesía, lo mismo que te digo, cuando alguien está muy mal, yo no sé si le sale ponerse a escribir un poema y pensar en la métrica y ver, ¿no? Y ponerse a corregir sobre sus desgracias y mandarlo a revistas. O sea, me parece que tampoco lo romantizo así, pero mi experiencia decanta más para un lado que es ese. Em, Ahora, ¿qué te parece si nos compartes otro poema donde se vea reflejado ese trabajo que se requiere ya después de que se vive la emoción, la trasladas al papel,
pero no se queda allí, sino que la dejas a lo mejor descansar un ratito y después la retomas para entonces sí darle más forma, más em, pulirlo, pues, como tal. ¿Cuál Oh, sería el poema que podrías decir a ver, justo el ejemplo de ello? del libro ese. Eh, a ver. Bueno, mira, acá tengo uno que, bueno, que escrito va a costar un poco escrito, no me gusta leer cosas muy complejas en voz alta, pero tampoco es muy complejo, pero es justamente sobre eso que decimos y después que doy un paso para atrás y digo, bueno, tampoco exageremos, eh, hace algo útil. Se llama Oración Nocturna. También es del libro Mester de Juglaría. La sala y la mesa habituales y el ventanal, al ver de antes, todo negro, inútil, y no hace más que recordarme a esa pésima cosa de Rothko que llaman pintura y que llaman capilla, y que tanto gusta a los turistas de domingo. Y entre el silencio y las paredes, una voz que falta, y en una esquina un enrejado abre su boca de barracuda y yo lo miro patéticamente porque es viernes y porque no saqué ni una nota en toda la semana, y ahora mismo podría estar durmiendo dedicándome a serios afanes. Aunque para eso debo remontar el río de Velarde, en vez de encender y apagar la lámpara que alumbra un volumen de versos de Catulo y cataliza la disolución de tres hielos que a su vez arruinan el disolvente, igual que yo quisiera disolverme y remontar ese otro río. Ay, si remontara el río de Velarde, así lo haría, arrastrado, dejando a la pasada en una rama la camisa, en otra mi reloj, en otra la pluma, remontando el río de la infancia, que no el de las faltas que a Moncorbier negaron el suave colchón y la casa. Miser ignati, decina sineptire. Deja la angustia en el sillón como se abandona una sandalia en el barro y de decir estupideces, y haz algo útil. Este es tu árbol vos. Llena el libro moliendo el grano de la noche y evita que el sol caliente las ásperas aguas de tu vaso. Ahí vemos toda la intertextualidad que siempre nos acompaña, porque aunque no lo mencionemos como tal, en este caso sí se queda ahí presente, pero aunque no esté mencionado, siempre estamos en diálogo con la tradición literaria, con los poetas que nos han marcado en distintas etapas, y me gustaría que pudieras hablarnos un poco en torno a ello. ¿Cuál fue o cuáles fueron los primeros poetas que a ti te despertaron otra forma de mirar el mundo y de mirar em, todo lo que es la vida, todo lo que representa la existencia y todo lo que es el ser humano con todas esas inquietudes que a veces puede tener y que no solo siempre va a ser la alegría o el entusiasmo, sino también está esta otra parte más que atiende a los recuerdos dolorosos o a veces también esas esos pequeños instantes donde se logra capturar un momento único y preciso que la poesía precisamente rescata para sí. ¿A quiénes podrías nombrarnos? Y el primero, bueno, yo empecé a leer poesía yo leía mucho narrativa, mucho, leía seriamente, quería ser cuentista, pero después un día en un show escuché a Silvio Rodríguez, no a Silvio personalmente, pero a otra persona, y dije, bueno, ¿quién es? Y empecé a escucharlo sistemáticamente y después me dijeron, si te gustó, escuchar Atahualpa Yupanqui, pasé a Atahualpa Yupanqui y después me dijeron, bueno, me dieron un libro de Baudelaire, Las Flores del Mal, y empecé por ahí. Eso fue en el colegio. Pero ya pensando que me influyeron, eh, no en la escritura, pero sí en la manera de acercarme a la literatura y al pensamiento, Borges, acá es muy común, pero Borges para nosotros
representa una manera de ver la literatura que es totalmente ambiciosa, y más para un sudamericano. El hecho de que Borges fuera el primero, por lo menos que yo tenga noticia, que vaya a España y les diga, no me gusta Machado, mejor Lugones, y después vaya a Inglaterra y les dé clase de Shakespeare a los ingleses, y después vaya a Estados Unidos y les hable de Whitman, y les diga que Faulkner no le gustaba. Entonces, esa cosa casi emancipatoria, y para mí me marcó muchísimo. O sea, a mí me dio una libertad que puedo decir absolutamente lo que quiero mientras esté justificado desde la lectura. Eh, y, y, bueno, mi manera de pensar es esa, es borgiana. Me gustan las cosas cortas, me gustan las cosas de intensidad. Me gusta, no me gustan mucho los adornos literarios. Soy, sí, me aburro fácil, no puedo leer cosas largas. En ese sentido, Borges. Después, cuando empecé a escribir, obviamente empecé imitando, sobre todo a los españoles del siglo de oro, unas cosas feísimas hacía, queriendo imitar a Góngora y a Quevedo, pero después, bueno, español, pero mexicano, cuando leía a León Felipe, dije, wow, qué manera de decir las cosas tan directas, con tanta libertad. Yo, justamente, que venía estaba tratando de imitar a los del siglo de oro español, me encontré con León Felipe, que dice, sacales la rima, sacales el metro, agita las palabras y lo que quede es poesía. Eso creo que fue un cambio, no sé si me influyó en la manera de escribir, pero sí en la manera de pensar la poesía. ¿Qué más? Bueno, pues cuando leía a Efraín Huerta, me di cuenta que podía animarme a tirar la imagen lejos, a tirar los versos largos, a no tener miedo de ser cursi, porque él tiene la capacidad de decir lo que quiere y no ser tan meloso. Cosas así, fueron más como en la formación. Después, cuando leía Neruda, Las Residencias, me di cuenta que también me podía animar a ser un poquito más oscuro, a tratar de cavar en la palabra, en vez de ser muy explicativo. A mí me pasaban esas cosas. ¿Quién más? Después hay otros que me gustan mucho, pero no me influyeron. No sé cómo absorberlos. Me encantaría hacerlo. A mí ahora me encanta Elvira Hernández, la poeta chilena, que me parece mi favorita de ahora, pero no, me parece inimitable. Y lo que sí puedo tratar de replicar es su voluntad política, y esa forma de escritura magra, pero después tiene unos giros que son totalmente de ellas, o Bolaño también me gusta mucho, pero no lo puedo. Me influye tal vez su forma de ver la poesía, su forma de ver al poeta como un aventurero, un detective que se mete en los callejones con la pistola en la mano a ver qué pasa. Así que eso. Y después la crítica me influyó mucho en la poesía también. Borges, como crítico, me parece el mejor Borges, y Pound, absolutamente. Cuando leía Pound, yo no, o sea, lo que dice Pound es todo lo que el texto te tiene que dar todas las respuestas. O no tengas miedo de no entender algo. Si no entendés, no es normal. No, porque ya te viste que hasta entonces uno puede tener demasiado respeto por algunos autores o poetas, y lo que me da Pound es que no todo lo que me dice está en el texto, o al menos es lo que se propone. Y entonces yo, como crítico, porque me parece que soy más crítico que poeta tal vez en cierto punto por la cantidad de lo que escribo, me influyó muchísimo por eso. Y eso también es medio borgiano, la idea de que Pound piensa en una tradición
que no en términos nacionales ni fronterizos, sino es universal y él tiene la libertad de tomar lo que quiera. Eso es lo que yo trato de hacer. Bueno, en este poema me da vergüenza hablar de un poema mío, pero ahora en retrospectiva veo que hablo del Catulo, de Villón, de López Velarde y, y, y el título de un poema Rimbaud. Entonces, yo creo que ellos son, me parece que Pound, Efraín Huerta y Silvio Rodríguez, porque fue el primero. Sí, sí. Son esos maestros que te van llevando de la mano hasta encontrar tu propio estilo. Y ahora me gustaría que nos hablaras un poquito ese momento en el que dices, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Es un momento difícil, porque a veces uno lo tiene muy claro, pero otras veces uno está como perdido y dice, sí, es por aquí, me estaré equivocando, es mi destino estar en defensa de la literatura, en la promoción de la literatura, porque eso se hace también desde la edición y desde la crítica, no solo desde la poesía. Entonces, en ese sentido, ¿qué puedes contarnos al respecto? ¿Cómo fue ese momento en el que tú dijiste, esto es lo mío? Y fui derivando hasta que en un momento me vi con el barro hasta las rodillas y dije, ya no me queda otra que dedicarme de fondo a esto. Porque yo hice cine y yo quería hacer cine hasta que en el último año de la carrera me di cuenta que me gustaba más hablar de cine que hacer cine y empecé a hacer crítica. Y había un profesor que es un crítico muy bueno en Argentina, Gustavo Castaña, que me dejaba mandarle los textos que escribía y él me los corregía, me los mandaba. Eh, entonces ahí ya me di cuenta que era más escritor, eh, no creativo, sino más analista de las cosas, de las obras. Y después había un cortometraje que quería hacer y no lograba convencer a nadie que lo hicieran, porque no le gustaba a nadie. Entonces lo hice un cuento y me di cuenta de que tenía mucho más libertad escribiendo un cuento que haciendo toda una producción de cine, juntando gente, haciendo un programa de rodaje, todo. Ahí empecé a escribir, como te decía, escuché a Silvio Rodríguez, y con el tiempo me fui metiendo más en la poesía, empecé escribiendo crítica. De hecho, las revistas en las que estoy ahora entré escribiendo crítica. Eh, y, y después de cierto punto me di cuenta de que ya estaba, de que no, ya era muy tarde para probar hacer otra carrera. Eh, ya no iba a poder mejorar mucho en otra cosa como había llegado hasta ese punto, no de calidad, sino de lo que había aprendido hasta ese punto de literatura y de poesía, y me di cuenta que ya la decisión había sido tomada sin que me diera cuenta. Entonces como que nunca sí tuve ese momento de darme cuenta, de eso trata también el libro Mestres de Jugularía, por eso el nombre, que es medio irónico, como si hubiera sido, si no hubiera tenido opción de dedicarme a la poesía. Eh, pero fue ese momento. Es que hay veces, perdón que te interrumpa, pero hay veces Sí, que la poesía te busca, no es de que tú la busques. Y yo creo que ese fue el caso. sí, sí, yo creo lo mismo. De hecho, empecé haciendo cine que no tiene nada que ver. Y ahora digo, bueno, si no hubiera hecho cine no estaría acá. O si alguien me hubiera aceptado el cortometraje que quise hacer, tal vez nunca no estaría acá, no sería quien soy. Sería otra persona, tal vez sería mejor, más gracioso, más exitoso, no sé. Pero totalmente, yo creo que me buscó. Y lo mismo con los autores. Yo a Efraín me lo encontré. Yo ahora soy fanático. Ahora que estuve en México me lo crucé en muchos lados de casualidad, a cosas suyas, cosas firmadas por él, su biblioteca personal en un museo que no era de él. Eh, Son cosas que me encuentran. Eh, sí, yo creo que me buscó, pero fue así. Creo que en un momento me di cuenta de que no iba a poder hacer otra cosa, o tal vez no iba a poder hacer otra cosa. Justo se da la casualidad de que disfruto mucho hacer poesía.
lo que no disfruto mucho es no tener los fondos para poder hacerlo tranquilamente o el tiempo, pero me pasó que me encontré ahí en un momento en el que dije, toda mi vida está rodeada de libros, tengo que dejar de preguntarme qué hacer y apostar a esto. Y es lo que estoy haciendo, es una apuesta, creo que va a durar décadas la apuesta esta, hasta ver si sale bien o si sale mal. O si hay que buscar otra manera, pero que también te lleve a lo que deseas, ¿no? Literal, ay, no concuerdo del todo contigo porque creo que siempre se puede aprender una nueva carrera en cualquier momento de la vida, aunque uno tenga ya 60 años, puede meterse, ¿no? Entonces es como siempre estamos aprendiendo y el Sí, éxito es sí, muy relativo. ¿Qué es el sí, éxito? Depende pero de cada persona. yo soy muy malo para todo. Eso es lo que pasa. Soy pésimo. Yo no puedo hacer una cuenta de 2 más 2. Yo no, o sea, entonces, sí, seguramente algo puede hacer y también, y no hace falta hacer una carrera universitaria, puedo hacer, seguramente puedo hacer muchas cosas, Sí. eh, pero bueno, no sé, ya no tuve También tiempo de pensar. la resiliencia, la perseverancia lo hacen todo y la disciplina. Con Sí, eso sí, es sí, suficiente. sí, es un esfuerzo constante, esto de la poesía, de leer libros, estar editando, estar aprendiendo, o sea, no es una carrera universitaria, la carrera te la armás vos y Ujú. nadie te va a tomar examen, el examen te lo van a tomar cuando te llegue un texto que no puedas traducir o no puedas, o no entiendas, o el día que te pidan un manuscrito y lo que mandes va a depender de vos y hasta llegar a ese punto se llega con oficio, con práctica, sí, totalmente. No, no, es un esfuerzo muy grande, hay veces que me siento, digo, uy, ¿cómo le explico a mis amigos que hacen mucho deporte que yo le esfuerzo también, viste, dice, no, yo le levanto a la mañana aunque no quiera ir al gimnasio, y digo, bueno, yo también a veces me siento a leer libros que no quiero leer y si hay que estudiar, no sé, tengo que estudiar un poco de historia, lo tengo que hacer, y aunque no me guste. Eh, Así que sí. Sí. Bueno, ahora sin cambiar del todo del tema, pero sí un poquito, me gustaría que nos hablaras de tu incursión en Buenos Aires Poetry. ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Quiénes forman parte de este espacio literario? ¿Quiénes han participado? ¿De qué te sientes orgulloso y con una gran satisfacción al pertenecer a Buenos Aires Poetry? O, Buenos Aires Poetry me sumé hace 4 años, creo, 5, gracias a una colaboración que hice con Juan Arabia, que es el director y el fundador. La hice yo con la revista desde Inglaterra y nos hicimos amigos porque nos dimos cuenta que vivíamos los dos en Buenos Aires. Eh, Así que después me invitó a sumarme. Eh, pero ¿quién más? Después es muy chiquita Buenos Aires Poetry en términos de equipo. Está Juan, está Camila Evia, que es también poeta, traductora y la diseñadora. Y después hay un grupo de poetas que son también corresponsales. Está el peruano Miguel Ángel Zapata, está Patricio Ferrari, el chino Wang Xin, está el chileno Rodrigo Arriagada Zubieta. Son todos traductores, críticos y editores. Y lo que se propone Buenos Aires Poetry es hacer llegar al mundo hispanohablante todos los poetas que no están traducidos o que están traducidos pero que los libros son incomprables, de caros, y tratar de, bueno, combatir contra ese casi eh, bloqueo editorial, que es casi económico, y también proponer una visión de la poesía de lo que es para nosotros. Nosotros eh, es una revista casi latinoamericana en el sentido de que se opone a la tradición española,
de Machado, del modernismo, una poesía declamatoria, adornada, y no, seguimos más la línea anglosajona, la de Pound, la de un discurso crudo, natural. Nuestra propuesta es esa, de ese, por un lado, darle a la gente todos esos poetas traducidos, que no los podría leer de otra manera, una especie de Robin Hood, lo que somos, siempre dentro de la ley, ¿no? Obviamente, y al mismo tiempo de eso, proponer lo que creemos que se tiene que hacer. Nosotros en la revista tenemos muchos poetas latinoamericanos, un montón. En la revista y en la editorial, pues una editorial, claro. Eh, Muchos chilenos, que la tradición chilena para mí es la más, ese mayor semillero de poetas probablemente de todo el siglo XX en el mundo, pero en castellano debe ser la más fructífera, lejos, y a mí la que más me gusta, de la poesía más me interesa escrita en castellano. Pero después tenemos de todos lados, cosa que creo que favoreció el cambio de, ¿no? Algunos cambios estructurales. Ahora en América hay más editoriales de lo que había antes, entonces dependíamos bastante de los españoles. Pero así que así, ahí me meto y en Buenos Aires Poetry hago crítica, edito, traduzco, a veces publico algún poema, pero me dedico más a, a corregir, editar y traducir más que nada. Y lo hacemos diario, o sea, la idea es que sea como un periódico, que todos los días entres y vos conozcas algo, eh, siempre tratando de meter el margen en el centro. Eh, sí, yo creo que esa es la idea. Sí. Ahora, cambiando a el otro proyecto que tienes, ¿qué ha significado para ti dirigir la Piccioleta Barca? Sí. Y por favor, instrúyeme en cuanto a el significado, cómo surge, por qué usar Ah, esa palabra. bueno. Ahí, bueno, esa yo me sumé cuando ya había sido fundada por dos chicos griegos, Constantinos y Basiliski, eh, un chico y una chica, y me invitaron a sumar con unos ensayos, y les gustó lo que hice y me invitaron a sumarme con una columna, y yo pedí entrar más como, con otro amigo entramos y dijimos de editar una columna de traducción, siendo que nosotros, argentinos, eh, a una revista que estaba con sede en Inglaterra, y los chicos que eran griegos, pero era sede en Inglaterra porque era una universidad allá, dijimos, podemos aportar algo con una visión más lejos del centro, que nos gustaría hacer de traducción. Y el proceso es el mismo de lo que yo me propongo en Buenos Aires Poetry, es solo que a la inversa, tratar de meter el margen, tratar de llenar la revista con todos autores que ellos seguramente, a diferencia de lo que es en Argentina, en castellano, que no podemos conseguir por precio, porque no se imprimen. En Inglaterra también no se imprimen, pero por falta de interés. Entonces, la idea era, sí, pero bueno, así les va, nuestra poesía es mejor, a mí me parece. Eh, eh, Era hacer eso, ir en contra de ese desconocimiento. Después, con el tiempo, fue creciendo y ahora soy coeditor en jefe con otras dos amigas. Eh, pero casi que la intención es la misma, que es echar luz sobre todo lo que está lejos del canon o lejos del centro. Una de las chicas es japonesa y mitad de estadounidense, la otra es belga. Entonces cada uno traduce de su idioma, encuentra cosas de su idioma. Eh, esa es a eso nos sentimos dedicando últimamente. Pero es casi lo mismo, solo que tengo una pata eh, a cada lado del agua. Así que me voy moviendo así. Y la idea es próximamente hacer
una editorial, ya tenemos algunos manuscritos que estamos trabajando con traducciones del inglés, justamente, de autores que nos llegan, tratar de hacer eso, tratar de presentarlos al mundo que habla en inglés y que o por falta de interés o por falta de conocimiento no les llegan. Esa es la idea. Ok. Ahora, por otro lado, ¿de qué manera crees que se ha redefinido la crítica literaria de hoy en día? ¿Qué le caracteriza? Eh, yo creo que, bueno, voy a hablar de Argentina, pero algo que caracterizaba mucho a la crítica argentina era la polémica. Las polémicas entre movimientos, las polémicas entre revistas, el famoso, que acá es como un Boca River de fútbol, es el Boedo Florida, los... Eh, sí, o sea, la defensa de las convicciones, las propuestas, yo creo que hoy es casi un... también hay miedo de tal vez de ofender o de pensar que la crítica poética o literaria es personal o es al autor, cuando en realidad la crítica, la lectura de un libro de poemas y la gana de escribir sobre ese libro de poemas ya revela interés sobre ese autor. Pero yo creo que es eso, yo creo que se fueron dejando de lado las polémicas y se tiene miedo a defender las convicciones, ¿no? Si las convicciones literarias, no las otras convicciones ideológicas o políticas. Pero sí, hoy hablar de gustos está, se asocia al gusto como si fuera una especie de policía, y el oficio y la técnica también, en sus malas palabras casi. Yo creo que en ese sentido se está haciendo menos riguroso. No sé si es bueno o malo. Tal vez es bueno porque motiva a más escritores a escribir, o, 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 fomenta la compra de libros porque más lectores ven que todos los libros son buenos y entonces van a comprarlo en vez de leer una reseña que dice que es malo. Pero eso es yo creo que, pero bueno, yo creo que eso es una de las tendencias hoy. Eh, sí, bueno, aparte que, bueno, como antes te decía perdón, que te interrumpí cuando ibas a hablar. No, pues yo creo eso. Sí, no sé qué más decir. Me parece que es eso. La falta de polémica es lo que se me ocurre ahora primero. O sea, me gustaría ver más críticos, más autores, no sé, arremangándose y defendiendo lo que piensa, defendiendo a los poetas que piensa, criticando, criticando literariamente. Me parece que ahora se identifica demasiado los libros con los autores. También la poesía contemporánea contribuye a eso. O sea, hay una necesidad de meter a la persona en su propio poema, que para mí es una de las tendencias de ahora. Entonces, tal vez por eso la crítica echó un paso para atrás. Y hacer polémica tal vez es a costo de las emociones del autor. No sé, estoy pensando ahora, pero eso es una de las cosas que veo. Em, con respecto a ese tema un poco, que ahora se habla mucho de funar o no funar de acuerdo a la vida, que no es tan congruente o coherente con su obra, ¿qué opinión te merece? ¿Me está preguntando por la cancelación? Yo tengo la desgracia de que me gustan muchos que son muy cancelables. Pero hay otros que no. No, yo no tengo problema. O sea, yo lo juzgo, lo leo, y si lo quiero cancelar, lo cancelo yo mismo. Yo también cancelo gente, pero no se la cancelo a los demás. Yo hay autores que no puedo leer,
que me desagradan profundamente sus personalidades y prefiero no tocarlos. Después, pero no me gusta que me los cancelen. Yo una vez tuve una charla, por ejemplo, participé de un podcast que tenía que proponer un autor que me gustara mucho y hablar de ese autor. Y yo elegí a Kipling. Que Kipling es un poeta que hablaba del imperio, era el bardo del imperio británico al principio del siglo XX, y me quisieron explicar que estaba cancelado, como si yo, argentino, tuviera algún tipo de interés de hacer apología del imperio británico. O sea, en esos casos yo creo que no lo puedes cancelar, porque no puedes borrar esa parte de tu historia. Vos, siendo inglés, querer borrar al cantor del imperio británico. O sea, mi obligación como argentino, que tuvimos 4 invasiones inglesas en los últimos 35 años, es que vos no olvides esa parte de tu historia. O sea, no voy a permitir que se borre los poemas de Kipling, de Campbell, aunque posterior, pero bueno, y yo quería hablar de Kipling porque están sus cuentos fantásticos, o sea, o sea, pero eso es lo que yo pienso de la cancelación. Hay muchas veces que no me parecen operaciones inocentes, que de repente se quiera cancelar a un poeta como Kipling y al mismo tiempo su poema está tallado en las puertas de, creo que es la Escuela de Ingenieros de Sussex, de la Universidad de Sussex. Pero bueno, por otro lado, en la vida personal a mí no me afecta y no me afecta, pero lo decido por mí mismo y me gustaría que todos lo hicieran por su propia cuenta. Yo no... o sea, si la cultura de la cancelación se llama cancelar colectivamente a un poeta, no me gusta. No sé si está bien o mal, a mí no me afectaría porque lo leería igual, pero no sé si a otra gente a la que esos poemas le vendrían bien emocionalmente, humanamente, espiritualmente, no sé si estar perdiéndoselos no les genera una desventaja enorme. Así que pasa eso. Otros poetas que a mí, no sé, bueno, Pound, que era fascista, yo ya leí 4 veces de Pound, que era fascista, antisemita, todo. Borges es una persona muy polémica. Efraín Huerta, sus poemas me encantan, y hay algunos de amor que son bastante misóginos. Entonces, mientras se lea críticamente, no sé, acá en Argentina tenemos a Diego Maradona, que también es un personaje muy particular. Así que no, o sea, si tengo que elegir sí o no, diría que no estoy a favor de eso. No significa que lo pueda separar a las obras del artista, solo digo que eso lo tengo que hacer después de leer a los poetas, a los autores, y que cada uno lo cancele según su propia moral. Claro. Ahora, pasando a otra temática, ¿qué desafíos enfrentaste como editor y traductor de la antología Poetas del Renacimiento de Harlem y de la mano casi cómo nace Mester de Juglaría? Ok. Del libro de Harlem, los desafíos fueron muchísimos, porque, bueno, es un libro de poetas, obviamente, del Renacimiento de Harlem, que es un movimiento de los años 20 y 30, pero no es un libro que ni existía en inglés. O sea que hay autores que publicamos que ni siquiera publicaron libros, solo publicaron revistas que se imprimieron en Harlem en esos años. Entonces tuvimos que hacer un trabajo, una investigación de archivo tremenda. Primero tuvimos que definir nosotros el canon, el canon que nosotros nos inventamos, leyendo teoría, leyendo antologías de la época, los diarios, los periódicos, todo trabajo de archivo, viendo las revistas y después viendo entrevistas, viendo a quién mencionaba cada poeta, principalmente los 3 líderes que eran Hughes, County Cullen y Claude McKay.
viendo un poco también de historia, vimos que en ciertos salones se juntaban en el salón de una poeta llamada Georgia Douglas Johnson, y bueno, tenemos que ver quién se juntaba ahí, cuántos de esos eran poetas, pero estuvo lindísimo, fue larguísimo, tardamos muchísimo haciéndolo, pero los desafíos fueron eso, fue casi arqueología. Sí, había poetas que publicamos y que nunca habían publicado libros, que nosotros recopilamos los poemas y los pusimos ahí. Hubo otro de Dan Spencer que se llama Tabú, que era un manuscrito y yo lo traduje, directo del museo de Dan Spencer. Ella nunca había publicado el poema, así que se puede decir que salió por primera vez en el libro nuestro, que lo traduje de una foto, un manuscrito. Así que eso, las dificultades fueron arqueológicas. Bueno, después la traducción en sí misma, igual que todas. El tema es que hay algunos poetas que, o sea, si tenés a Langston Hughes, intentaba hacer el sonido replicar los sonidos del bebop y del jazz. Entonces era un quilombo, la verdad, traducirlo. Sí, pero después hay otros Claude McKay, que hacía sonetos y era romántico. Tal vez era más fácil en términos musicales, pero bueno, era un soneto y había que respetarlo. Sí, fue muy difícil, pero se disfrutó tanto que valió la pena. Y es un libro enorme, es grande, lo que hicimos hace grande, es casi de colección, sí. Y después, Mester de Juglaría, ¿cómo nació? No, es una antología, no es un libro que yo me propuse hacer, sino que los recopilé, y me di cuenta de que había un hilo en común, que era ese de una persona que todavía no asumió que se va a dedicar a la poesía, pero que sin darse cuenta va caminando hacia la poesía. Y entonces trato de recuperar después en algunos poemas, que no lo hice de manera consciente, pero dialogo con estos poetas que vivieron y murieron en la poesía, algunos que hoy serían considerados malditos, o poetas medievales, también hablando de Mester de Juglaría, era el estamento que les tocó. Pero ese es el chiste, es medio irónico. También pensaba en un poema de Enrique Lin, que se llama Mester de Juglaría, que dice algo como: perdona a los trabajadores del mundo, pero yo me tocó hacer poesía, disculpen, ustedes rompas el lomo y yo voy a leer poema, algo así. Entonces el chiste era ese. Pero tiene que ver con esa, es medio una felicidad, no es una felicidad haber descubierto que me iba a dedicar a eso, pero sí la tranquilidad de saber que no tenés opción, tal vez, de eso trata el libro. Por más que vos digas que siempre puedo aprender algo, la temática del libro es esa, que estoy obligado a seguir algo, y bien o mal, bueno. Así que esos son los dos libros, esos que me preguntaste. Sí, sí, sí. Bueno, siempre se puede cambiar, ¿no? O sea, es como, ese fue la primera forma en la que ves la poesía, pero puedes encontrar también en el camino otra manera de verla y así va cambiando uno, siempre evolucionando. Sí, sí, Entonces, obvio. bueno, eso es Sí, muy sí, bien. yo estoy siendo dramático nomás, no es tan así. Eh, Bueno, ya casi para ir terminando, Ignacio, me gustaría que nos hablaras de 2 ejercicios y recomendaciones para escribir poesía y para escribir crítica literaria. mm, 2 ejercicios. Mira, algo que me sirvió a mí muchísimo, fue cuando también a mi profesor de, de colegio le llevé unos poemas que había escrito y eran absolutamente borgianos, que hablaba del infinito, del tiempo, el polvo de la historia y el mármol, de no sé qué, muy pretenciosos.
Y mi profesor, en vez de decirme que eran pésimos, me dijo, ¿por qué no tratás de hablar de lo que tenés cerca? La taza de café, la ventana que tenés enfrente, el ladrido de tus perros. ¿Por qué no te concentras en esas cosas primero? Después el día de mañana hablarás del infinito, la historia, el tiempo, eh, y eso me sirvió muchísimo. Y me dio para leer a Januzzi, que es un poeta argentino, eh, pero esa es la recomendación que yo haría, empezar por las cosas que tenés cerca. Eh, no solo empezar a escribir de las cosas que tenés cerca, sino empezar a mirarlas. De hecho, yo creo que todo lo que estoy tratando de escribir ahora tiene que ver más sí, con las cosas que tengo cerca. No, trato de no abstraer o trato de hablar de otras cosas a través de las cosas que tengo cerca. Y trato de tener fe en el objeto y menos en la palabra. O sea, no tratar de poner el objeto no como objeto material, sino el objeto poético del que estoy tratando. Trato de tenerlo cerca siempre y no olvidármelo nunca. Yo creo que, y eso para mí lo aprendés, eso, hablando de las cosas que tenés cerca, la copa, y bueno, ese yo creo que sería mi primer consejo. No tener, bueno, esto es un consejo de Kerouac, que no tener miedo de tu propia ignorancia, no pensar que va a haber alguien que te va a querer corregir, o no pensar que hay alguien que sabe más que vos, o no pensar que no viviste lo suficiente para escribir algo. No que no tengas miedo porque no importa, sino porque no existe eso, no existe tal parámetro. Cualquier cosa que sientas bien dicha puede ser duradera. Entonces eso es otra cosa. Y el otro, que diría el otro consejo de Pan, justamente, que no pienses que puedes engañar al experto. No hables de cosas, bueno, viene todo de la mano igual, no hables de cosas que no te están pasando, no trates de ser más literario o poético de lo que necesitas, y no pienses que, porque no va a sobrevivir a una lectura. Tal vez sí, si se la mostrás a alguien que te quiere mucho, pero es un error pensar ya en el lector y tratar de impresionarlo. Eso es lo peor para mí que se puede hacer y se nota mucho. Por eso digo, no pienses que has engañado al experto. Pablo lo exagera a propósito. Pero es como es como un cheque que entregás y en algún momento te va a rebotar y te va a volver y si lo mandaste sin fondos es así. Y después, ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho? Sobre la crítica, Ah, ejercicios y recomendaciones para escribirla. Pero ay, para antes de ti. que pases a eso, me gustaría que nos hablaras brevemente. ¿De verdad no se puede escribir de algo que no vives? Porque la poesía es también poder sentir el dolor del otro. Entonces, a veces que no necesitas vivirlo para poder plasmarlo. Desde tu opinión, eh, ¿qué sucede a ese respecto? Eh, no, yo creo que tenés que vivirlo. O sea, no tienen que ser situaciones de la vida, puede ser una situación, un problema racional, una duda que tenés. No hace falta que casi te atropelle un auto y vos sientas que te ibas a morir y escribís un poema sobre eso. Sino, eh, lo que sí no puedes. Uy, ¿se cortó? Ah, lo que sí o no puedes hacer es eh, que, no sé, ver el atardecer y decir, uy, estaría bueno un poema sobre la muerte, inventar que tengo miedo a morir. Puedes hacerlo y seguramente quede lindo, pero no creo que sea
el camino para encontrar tu propia voz, para mí. A Y eso no es va a lo que digo resonar de la misma no, manera. no, claro, También es. eso. No es que me guste o no me gusta, sino que no va a tener el efecto que está buscando. Ujú, Eh, y exacto, muchas sí. veces ese efecto se da sin buscarlo. Por ejemplo, que vea el atardecer y lo describo de la manera que lo siento, y alguien después lo lea y te diga, che, estabas medio triste, ¿no? O, che, ¿qué te estaba pasando? Diga, puede ser que fue en esa semana que me pasó tal cosa. ¿Y cómo lo conseguís? No tratando de hacer de ese objeto un trampolín para llegar a la idea, sino tratar de concentrarte en ese objeto y en ese objeto ver qué se revela de vos mismo, de lo que estás sintiendo. Pero eso se aprende para mí mirando las cosas. O sea, Contemplando mirando, sí, con atención. claro, Sí, sí, sí. es entrenar el ojo, para mí, entrenar también el corazón, o sea, saber qué es lo que estás sintiendo, empezar a diferenciar eh, y empezar a diferenciar las causas de lo que te pasa y después, pero esto es posterior, ya entrenar la pluma, o sea, ver qué estás diciendo dos veces, qué estás diciendo eh, y podrías no decirlo, o qué te está faltando decir, pero primero aprender a mirar y aprender a mirar para adentro. Eso creo. Así que estoy de acuerdo con vos, sí. Ahora, con respecto a la crítica, ahora sí, una recomendación y si quieres cerramos con otro poema de tu autoría para que después compartas si quieres redes sociales o sitio web en donde pueden hallar más de tu trabajo y próximos eventos en los que vayas a estar participando. Ok. Eh, Muchas gracias. Con la crítica, eh, yo lo veo de una manera que es, la crítica es decir si algo te gustó o no te gustó y explicar por qué. Ya partiendo de eso, vos puedes hacer lo que quieras eh, y no nadie te va a poder decir que está mal. Esa es mi visión. Eh, y también un, es un principio borgiano decir que la creatividad está en la lectura. Borges decía que él no escribía nada, él solo agarraba historias ya hechas, pasa que según él leía cualquier cosa, o sea, él agarraba el Martín Fierro y te inventaba cualquier historia, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, pero decía, no, yo eso lo leí en el libro. Bueno, o sea, es decir, en la crítica está todo permitido mientras esté dentro del mientras vuelvas Como que sea como... veraz, ¿no? ¿Cómo? ¿Veraz? ¿Veracidad? Sí, sí, para mí sí. O sea, no estoy diciendo que puedas inventar cosas o ver cosas que no hay, eh, pero cualquier cosa que tenga que ver con la experiencia de la lectura, que la pongas y expliques de dónde salió. Pero no hace falta que sea un análisis de métrica, eh, un, un, análisis de influencias y todo eso, sino cualquier cosa que tenga que ver con la experiencia de lectura que haya salido de ese texto. Para mí, eh, yo creo que es eso. Eh, es lo que va. Por mi parte, yo lo que trato es tratar de buscar de miradas nuevas a las cosas, como si fuera eh, un cubo y darlo vuelta y mostrar la otra cara, por ejemplo, o una esfera. Eso es lo que me interesa a mí y, y buscar relaciones entre cosas que antes no la tenían. Pero el principio es ese, es explicar por qué me gustó y por qué lo vi, o decir qué vi y explicarlo. Yo lo que recomendaría es empezar por me gustó o no me gustó y explicar por qué. Y de ahí se parte. Eh, Ese es el consejo que yo daría. Hay que ser responsable también, uno no puede mentir y decir cosas que sintió cuando no las sintió, o ser demasiado creativo, ¿no? Porque después alguien lo va a leer
pero, y si no les gusta, que lean otra crítica, es así. Y así que eso, sí, yo diría que eso. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo ya. No te preocupes. De hecho, bastante ya nos has compartido de tips que fuiste soltando aún sin darte cuenta. Entonces, bastante bien. Redes sociales, próximos eventos, sitio web, lo que tú quieras compartir. Y por aquí te envían una felicitación, Lyudmila Quincocia. Sí, redes sociales. Sí. Muchas gracias. Redes sociales, tengo Instagram que uso. Después tengo otras, pero no las uso. Mi Instagram es ignacio.oliden y no tengo blog personal. Yo todo lo que escribo lo publico en Buenos Aires Poetry o en el diario Perfil, que sale impreso los domingos. A veces, si son notas largas, las suben online. Pero sí, esas son las redes. Y eventos próximos no tengo. Estuve recién leyendo donde conocí a Ana, pero después que vine acá a Buenos Aires me guardé, estoy escribiendo, va a salir pronto un libro de la Universidad Católica de Chile con un ensayo con el que colaboré sobre edición de poesía china, y en una revista italiana sobre también un ensayo sobre el desarrollo de la poesía argentina desde el año 68. Así que no son eventos, pero bueno, si me siguen en las redes, en el momento que salgan las voy a compartir. Así que nada, eso. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, un poema tuyo, por Ok, favor. a ver si puedo leer alguno que no esté en el libro. A ver. O sí, voy a leer alguno que esté en el libro. Está bien, como tú lo consideres mejor. Este se llama Otras correspondencias. La luna, la que llevan en aquella canasta, el saco de manzanas que cuelga del hombro de aquel hombre, y el vino, que suelta peces en los labios, peces que a tiempo capturados perduran en la mano como esfinge, erguidos en la palma como la noche sobre las terrazas. Y qué campanas para los que fabricamos como abejas esas visiones desde lo alto, y pasos en habitaciones vacías, lluvia, las luces de la calle, olas, flores del mar que pasa entre una vereda y la otra, y las sirenas con sus pañuelos mojados en la noche. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, Ignacio Oliden, ya saben, a seguirlo en sus redes sociales porque tiene mucho que aportar a la poesía, a la crítica y como editor también. Muchísimas Muchas gracias gracias, también a Ana. quienes. Muchas No, gracias por invitarme, la pasé muy bien, ¿eh? gracias Espero no igualmente. se hayan aburrido. No, no, no. Esperemos que tú no te hayas aburrido con No, no, para nosotros nada. en este tiempo. No, muchas gracias, la pasé muy bien. Gracias, de verdad. Y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su atención y su tiempo. Que tengan un feliz día 14 de febrero, disfrútenlo mucho. Y bueno, un sincero abrazo a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos. Nos vemos.